Realizó presentaciones para adultos y chicos en distintos centros culturales, escuelas y ferias del libro. Comparte su trabajo en YouTube e Instagram como Larisa Tejecuentos. Larisa, bienvenida y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Cristina. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todes? Bueno, vamos a comenzar. Primero, agradecer la invitación. Acá en Mar del Plata también está gris, como una bruma que cubre todo. Esos días que parece que el mar toma un poco la ciudad. Bueno, este taller de poesía de infancia me interesaba. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Antes voy a chequear Sí, eso. perfecto. Sí, perfecto. Bien, para empezar, ¿no? ¿Por qué no empezar por el principio, que es preguntándonos? Y una pregunta que quería hacerles y que pueden contestar en el chat de la manera que les salga más espontánea es, ¿qué es la poesía? ¿No? Me parece que esa es la primera pregunta que hay que hacerse cuando pensamos en poesía y qué idea tenemos de poesía y bueno, empezar a hurgar ahí. Y después la otra pregunta es, ¿qué es la infancia o qué son las infancias? ¿No? Ahora que lo usamos en plural para visualizar, ¿no? Que no todas las infancias son iguales, que no todas las infancias tienen la misma temporalidad ni los mismos modos de vida. Y pensar también en las poesías, se me ocurría, ¿no? Como una posibilidad para abrir el taller. Así que si se animan a escribir estaría buenísimo. Mientras van escribiendo, yo les voy a leer algunas posibles respuestas de qué es la poesía. Primero les iba a presentar este libro que quizás conocen, El Pequeño Ilustrado. A ver si se ve bien ahí. Es del Taller Azul, es un taller que se hace en Salta de ilustración y escritura para niños, que los dirige Silvia Katz. Y una de las propuestas que tienen, este es de 2006, es como un diccionario donde las definiciones las hacen los chicos que participan del taller. Y bueno, fui acá al diccionario enciclopédico y está poesía, así que les voy a leer esas definiciones. Les muestro más o menos cómo es el libro por dentro, ¿sí? Definiciones y las ilustraciones de algunos de los chicos. Poesía. Milagros de 6 dice que es un ritmo para cantar. Anastasia, también de 6, dice una carta que te regala tu novia. Maite dice que es un dicho que rima. Milagros, también de 6, dice palabras que te dicen cosas que les pasan a las personas. Virginia dice que es algo que se declama. María Belén, que tiene 9, más grande, dice un versito de tranquilidad. Esa definición me encantó. Inés dice, 8 años, algo bien, pero bien largo. Mercedes, también de 8, dice muchas oraciones hermosas. Manuela, de 10, dice algo que te dedican para vos. Y Santiago, de 12, dice lo que se usaba antes para enamorar a una chica. Bueno, en todas estas definiciones aparecen como una pluralidad también de miradas, ¿no? Lo que se usaba antes para enamorar a una chica ya da cuenta de que la poesía es como algo viejo, ¿no? O a lo mejor se usaba para eso, vaya a saber para qué se usa ahora, ¿no? La diferencia entre María Belén de 9 que dice un versito de tranquilidad y Inés que dice algo pero bien largo y tiene muchas A, así, ¿no? Digo, bueno, claramente a Inés y a María Belén le pasan cosas distintas con la poesía, ¿no? Y el primero ese, un ritmo para cantar, me parece precioso. Milagros, perdón, yo les dije de 6, la primera definición es de una nena de 4 años, ¿no? Un ritmo para cantar. Y veo que nadie se animó a decir que es la poesía, pero vamos a seguir. Y ahí pensaba, ¿no? En, bueno, ¿desde cuándo la poesía, no? ¿Cuándo nos acercamos? Pensando en esto de poesía de infancia, para pensar, bueno, ¿cuáles son los primeros poemas que quizás recibimos, que nos llegaron? Y ahí nos podemos remontar, ¿no? Como a las primeras canciones, ¿no? Los primeros versitos de cuna, las nanas, que les otorgamos a los recién nacidos, ¿no? A los bebés, a los niños más pequeños, a quienes todo el tiempo les estamos como cantando, contando, haciendo jueguitos
¿no? Y ahí aparecen un montón, ¿no? Desde la rorró para dormir hasta otros juegos como, no sé, tengo una manito, la abro, la cierro, la vuelvo a cerrar, canciones como la de los deditos, ¿no? Este cazó un huevito, este lo cocinó, todos son juegos de palabras donde está la poesía, donde está el ritmo, la música de, de la infancia y del lenguaje puesto ahí como a circular con el juego, ¿no? Para recibir a los recién llegados. Ahí empezaron a escribir algunas cosas. Mari dice que para la poesía dice música, momento de amor, compañía, mi abuela, mi mamá, poesía, infancia y adolescencia. Robert dice, para mí la poesía es la musicalidad del lenguaje, una forma del decir no cotidiana, algo que no puedo dejar de leer, un lenguaje que más experimentar con todos los sentidos a la vez. Ayelen, que no lo había visto, dijo, para mí es un juego, dejarse jugar. Rocío dice, para mí la poesía es lo que aún no tiene nombre. Dice, Lari, vos hablas de manera poética, siempre pareciera esos días en que el mar toma un poco la ciudad, lo que dije cuando nos presentamos. Cami dice, la poesía es una historia con musicalidad. Bueno, todo lo que aparece ahí, a ver si hay nuevas. Ahí, María del Carmen, poesía es abrir las ventanas de nuestro corazón. Y Mariel dice, un oasis en el desierto del lenguaje. Bueno, todo lo que aparece ahí es increíble y todas las formas poéticas que tuvieron de decir que es la poesía para ustedes, ¿no? Donde también aparece no solo la certeza de que la poesía es como un lenguaje, ¿no? No puesto al servicio de lo útil, sino al servicio quizás del juego, ¿no? Del descanso, ¿no? Esto de un oasis en el desierto del lenguaje. La poesía como música, ¿no? O esto, la poesía es mi abuela, mi mamá, que dice Mari, alguien decía algo que no puedo dejar de leer, aparecen también nuestros recorridos, ¿no? Personales, objetivos, para decir qué es la poesía, cómo lo vive cada uno, ¿no? Bueno, muchas gracias por esto, una historia con musicalidad me encantó, ¿no? La idea de la historia también en la poesía, porque a veces como que nos olvidamos que la poesía puede contar o dar cuenta de algo. Bueno, muchas gracias por esas. A ver, ahí hay uno más. Larisa, ahí tenemos Sí. un grupo de adolescentes siguiendo la charla. ¡Wow! Y Castola es una escuela de Necochea y ahí están con su profesora, con Melanie, que es integrante de la Feria del Libro. ¿Qué tal? Sí, recién hablaba con Melanie que me anunció que se iban a sumar. Bueno, abro la pregunta, Melanie, ahí a esa aula, que es, ¿qué es la poesía para ustedes? Y estamos diciendo lo primero que se nos ocurra, lo que nos salga, lo que sentimos. Así que si quieren, pueden escribirlo acá o sacar el micrófono y opinar. Llegaba otro ahí que dice, María Fernanda dice, la poesía es un estado del ser. Bueno, ahí aparece otra cosa, ¿no? La poesía como un momento. Ah, no tiene el micrófono. Bueno, pueden escribir si alguien ahí opina, cuando se les ocurra qué es la poesía, compartirlo. Ahí Mientras yo están les... escribiendo, los veo escribir, así que en un ratito van a empezar a salir acá. Perfecto. Mientras yo les voy a mostrar otro libro que justamente se llama como esta pregunta con la que inicié el taller, que es ¿qué es la poesía? ¿Se ve ahí? Y mientras lo que pensé para el taller, que abrió con estas preguntas, primero ustedes intervienen, pero es hacer un recorrido por algunos materiales, ¿sí? Poéticos, de poesía contemporánea, poesía actual, que se está publicando ahora en Argentina, y me centré sobre todo en proyectos más pequeños, ¿sí? Como en algunas editoriales que no son por ahí las más conocidas, pero que están sosteniendo un laburo con la poesía, y con publicación y apostando a la poesía para infancias. Ahí veo que alguien levanta la mano y una regla. No sé si estoy equivocada. Así que lo que pensaba hacer es ir leyendo, ir dialogando sobre la poesía y mientras ir presentándoles algunas editoriales y contándoles de algunos libros. Ahí está, a ver, para los chicos la poesía se asocia con los sentimientos, frases que expresan con rimas. Muy bien, ahí hay dos cosas, ¿no? La idea de la poesía asociada a algo que sentimos, algo que puede dar cuenta de lo que sentimos, y después está lo de la rima, ¿no? Que tiene que ver con el ritmo, con el sonido,
en la poesía, que tiene que ver también con esto que hablábamos del lenguaje, como no puesto, digamos, necesariamente al servicio de comunicar algo, sino por ahí a hacerse sonar, ¿no? El lenguaje sonando. No siempre la poesía tiene rima, y ahí aparece como una primera cosa para pensar, que en algunos de estos materiales van a ver que hay rima y en otros no. Les muestro este que es la poesía, que les contaba recién. Es un libro de Libros Silvestres, es la editorial, ¿se alcanza a ver ahí? Que es una editorial de Rosario, que hace todos libros para infancias y tiene como libros de cuentos, narrativa, pero muchos libros de poesía, ¿no? Como que apuesta ahí por la poesía. Este libro es de Lisandro González y María Victoria Rodríguez, que es quien ilustra. Se los voy a ir mostrando. Y empieza citando, ¿no?, a un poema muy conocido, que es de Becker, que dice, decía un poeta, poesía eres tú. Ese es como un poema que dice, ¿qué es la poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, una cosa así. Bueno, pero acá sigue y abre un juego que a mí me da mucha risa que dice, me dijo la vaca, poesía eres mu. Y le siguen diciendo, ¿no? Me dijo un resfriado, poesía es achú. Me dijo el Fana, poesía eres News. Acá claramente están los rosarinos activando esto. Me dijo el carnicero, poesía es caracú. Me dijo la maquilladora, poesía eres Rush. Me dijo el chofer, poesía eres Bus. Me dijo el señor Springsteen, poesía eres Bruce. Me dijo la Fanta, poesía eres Cruz. Esto, no, creo que la Cruz no viene más, pero era una Fanta que venía antes, aclaro esto para los más jóvenes. Me dijo el chef, poesía eres Mousse. En este coincido. Me dijo un Beatles, poesía, hey, shoot. Ay, Ayelén de Rosario dice qué lindo. Me dijo la modista, poesía, eres tul. Me dijo toro sentado, poesía, eres Siux. Me dijo Caro, que le dijo el fantasma, poesía, eres buh. Me dijo la vecina que le dijo la Patti, poesía, eres ups. Me dijo el defensor medio tramposo, poesía, eres full. Me dijo la empleada de la agencia de viajes, poesía, eres tour. Y me dijo una chica que toca la guitarra, muy lindo, pero triste, poesía, eres blues. Bueno, y así termina esta historia de qué es la poesía. Y dice, las respuestas frescas, tiernas y divertidas permiten echar luz sobre este misterio universal, ¿no? Sobre el misterio universal de qué es la poesía, eso dice atrás de miradas, ¿no? De qué es la poesía para cada quien, y a la vez el juego con el sonido, ¿no? ¿Cómo podemos pensar palabras parecidas a tú, pero que signifiquen otra cosa? Y bueno, todo lo que aparece acá, y hasta podríamos seguir pensando nosotros seguramente nuevos sonidos con el tú, ¿no? Y aparece la reescritura, ¿no? Escribir arriba de otra cosa. Eso también parece ser poesía, ¿no? Bueno, yo les contaba esto que con lo que habíamos empezado a hablar, que desde cuándo tenemos la poesía o desde cuándo nos viene,
y hablábamos de las nanas, las canciones, y les quería mostrar que, bueno, hay libros de poesía para bebés, ¿no? Uno que tengo acá es Duerme Negrito, que tiene la canción que seguramente todos conocen, ilustrada, ¿no? Bueno, esta canción no tiene autor, es una canción anónima, y tiene que ver a veces con esos legados. Hay una autora que se llama Yolanda Reyes, que habla de la poesía en la infancia, y ella dice que hay como una poesía que es como un legado ancestral, ¿no? Como algo que nos hemos ido pasando de generación en generación, incluso antes de que haya escritura, ¿no? Y que es como un regalo que le damos a los recién llegados al mundo, que también son los recién llegados al lenguaje, ¿no? Y que la mejor manera, dice ella, de abrigarlos, además de abrazarlos y cuidarlos, es regalarles un lenguaje que también abrigue y ampare, ¿no? Que tiene que ver con las canciones de cuna, con todo eso, y que es un lenguaje que antes de ser sentido, antes de tener un significado, es sonido, ¿no? Un lenguaje que suene lindo, ¿no? Bueno, duerme, duerme, mi niño, ¿no? Que tu mamá está en el campo negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Este libro, ¿sí? No sé si lo conocen, está publicado por 2 editoriales. Una es esta que es de papel cocido de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, pero también está publicado por Pequeño Editor, en este formato que yo no lo tengo, que son como unos libros duros, que si los bebés los muerden no pasa nada, y que son toda una colección bastante poética y con un lenguaje, ¿no?, repetido y de sonido muy, muy lindo, ¿no? Bueno, pensando en esto, pensaba en otros libros posibles para presentarles. Uno es esta es una editorial de Córdoba que se llama Portaculturas, que es una editorial muy chiquita de una librería, y este libro también es como un diccionario, es parecido al que les mostré, el diccionario enciclopédico, pero nada más que tiene una palabra por letra del abecedario. Y está escrito por Eugenio Roda, que es un portugués, y yo quería leerles la definición de belleza. Y está ilustrado por Cecilia Afonso Esteves, que es una ilustradora que ilustra muchos libros de poesía que se están publicando acá en Argentina y que también es de Córdoba. Bueno, belleza. Labios en forma de palabras para besar al oído. Las palabras nos llevan a todas las cosas, nos conducen a todos lados. En retribución, todas las cosas y todos los lugares nos traen palabras. Hay cosas maravillosas y sitios espantosos que solo las palabras saben dónde están y cómo llegar a ellos. Pensaba ahí, ¿no?, en esto de que a veces en algunas de las definiciones aparecía como la belleza de las palabras o algo por el estilo en relación a la poesía, y acá aparece, ¿no?, esto de, bueno, la belleza es labios en forma de palabras para besar al oído, y pensaba en la poesía o la lectura de poesía para los más chicos, ¿no?, como una manera de regalar, ¿sí?, y de dar como cariño en forma de palabras. Eso me parece re lindo. Muchas veces aparecen como ciertas resistencias a trabajar con poesía, tanto con jóvenes como con niños, ¿no? Como, yo la poesía no la entiendo, no sé cómo trabajarla, ¿no? A veces he escuchado docentes decir como esas cosas, o no sé qué les puedo decir. Me parece que se trata como de leer, de dejarnos llevar, ¿no? Y de, bueno, empezar a interpretar, a pensar esas palabras sin cerrarlas, ¿no? Sin querer explicar, este poema significa solo esto y no otra cosa, ¿no? Porque justamente, como veníamos diciendo, hay tantas poesías como personas que pueden ahí compartir, leer, interpretar eso. Bueno, y entre todo esto, ¿no?, pensaba, y volviendo a la lluvia, que la poesía también tiene que ver con las miradas, ¿no?, con todas las miradas posibles que hay. Les comparto un libro que se llama Ver Llover, que cuando me levanté dije, voy a empezar con este, pero después empecé como había pensado, pero se los quiero compartir. Este libro es de Calibroscopio. Calibroscopio es una editorial que está en Buenos Aires y que también tiene muchos libros de poesía para infancias, son como re lindos. Y esto es de Germán Manchado y Fernando Iglesias. Y está como dividido por colores, ¿no? Hay como distintas maneras de pensar la lluvia, tienen como unas ilustraciones que son muy particulares, me gustan mucho. Bueno, y seleccioné uno que habla de las miradas.
de las miradas y la lluvia. Dice así. Les muestro el dibujo primero. Esto está dentro del rojo. Más allá de las nubes, mucho más allá, nace la lluvia y comienza a precipitar su mirada sobre la tierra. La ciudad, el jardín, las espigas. Desde allá, desde antes, la lluvia te presta su mirada para que ahora la mires. Pensaba en eso, ¿no? En este poema y en lo que podemos pensar, y si alguien quiere decir algo, puede, lo voy a leer otra vez. Pero la mirada de este poema permite ver la lluvia de una manera en la que quizás no la habíamos pensado o visto antes, ¿no? Y esa no es una mirada solo de lo que se ve con los ojos, sino también de lo que se siente. Y por otro lado, fíjense que este poema no hay rima, ¿no? Más allá de las nubes, mucho más allá, nace la lluvia y comienza a precipitar su mirada sobre la tierra, la ciudad, el jardín, las espigas. Desde allá, desde antes, la lluvia te presta su mirada para que ahora la mires. Bueno, esta idea de que la lluvia puede mirarnos, no sé, eso me parece como muy original de este poema. Y pensaba, ¿no?, en esto de que la mirada no es solo lo que se ve, y para eso les quería seguir como leyendo algunas cosas. Acá hay otro libro, también de libros silvestres, de los mismos que es la poesía, que se llama Bajo una nube azul, donde también hay mucha lluvia, mucho clima. Y es un libro como de pop-up, tiene como una solapa que se despliega. A ver, me voy a alejar para poder mostrarlo bien. Tiene como un dibujo principal que se abre así y cambia. Y de acá había seleccionado algunos, igual tenía unos papelitos que se me acaban de caer. Acá este era. La tierra, ver la tierra, negra, verde, el cielo, ver el cielo azul, sereno, el mar. No ver el mar, imaginar su olor a sal. Y con ese poema pensaba, ¿no?, en no solo mirar, ¿no?, con los ojos, sino también la posibilidad de imaginar algo que todavía no habíamos imaginado, que nos da la poesía, ¿no? Y también esta cosa de sentir, ¿no? Y aparecía lo de los sentimientos, y también los sentimientos están muy asociados a los sentidos, ¿no? Esta cosa de no ver el mar, imaginarlo, imaginar su olor a sal, ¿no? Poder imaginar algo que quizás no conocemos. Nosotros, bueno, hay mucha gente de Necochea y de Mar del Plata. Yo tengo como esta experiencia. La primera vez que conocí el mar tenía 15 años. O sea que durante 15 años me lo había imaginado y era como, quería conocer el mar. Y no sé cómo me lo imaginaba, ¿no? Pero posiblemente no era como lo vi, pero esa posibilidad de imaginar algo que no conocía, seguramente en esa falta aparecía también, ¿no?, la poesía. Ahí Ayelén dice que la poesía es como otra manera de mirar lo cotidiano, ¿no? Claro, sí, es como volver sobre lo que nos parece por ahí obvio, conocido, de otra manera, tal cual. Y acá había algún otro que les quería leer. Bueno, les muestro igual las solapas porque son muy lindas. Muy lindo cómo este libro se transforma, cómo también las ilustraciones en la poesía para chicos son re importantes porque van como pensando la poesía también en la imagen, ¿no? Miren esto. Y acá hay uno que habla del poema, dice: dices que eres poesía, relámpago que varía,
un caballito de plata, un verso que se desata, la tierra celeste malva, aprisionada en tu alma. El poema dice solo eso, ¿no? Pero al tener este dibujo del faro, yo cuando leo, dices que eres poesía, relámpago que varía, enseguida pienso que ese poema está hablando del relámpago del faro, porque me lo interpreta así el dibujo, ¿sí? Aunque el poema no diga eso. Este libro está armado con poemas de una autora uruguaya que se llama Nancy Bacelo, que murió en 2007, y que de hecho no escribió estos poemas para chicos. Pero la autora, no la autora, la editora, digo, tomó estos poemas de la autora para armar un libro de su editorial, ¿no? La otra vez la entrevisté y ella me contaba que siempre le habían gustado estos poemas, que habían llegado a donde vivía ella, que vivía en el norte de Argentina y que no llegaba mucha poesía, y que le llegaron estos poemas de Nancy que siempre tenían en la cabeza hacer algo y que eran como una poesía que estaba entre la poesía para adultos y la poesía para chicos, pero había sido publicada para adultos, ¿no? Y ella hizo una selección de algunos de sus poemas y armó este libro, ¿no? Donde la ilustración y la edición lo transforma y lo da a leer, ¿no? A los más chicos. Y ahí también aparece la mirada, ¿no? Como a veces decimos, esto es para adultos, esto es para chicos, y en realidad todos, hay maneras, ¿no? En las que también podemos disfrutar sin que haya fronteras de la edad que nos limiten de distintos materiales, ¿no? Y como también los formatos de una editorial o de presentar un libro o incluso de jugar, ¿no? Con la poesía en un taller, en el aula, en la biblioteca, en la calle, cómo podemos, no sé, escribir de repente poemas en papelitos y colgarlos de algún lado. No sé si conocen los susurradores, que son como estos tubos de cartón que uno puede decorar para susurrar poemas al oído, que ahora no lo puedo hacer porque estamos por cámara, pero digo, hay maneras de transformar la poesía en otra cosa. Digo, no solo con el libro que tiene una ilustración y lo vuelve otra cosa, sino también maneras de jugar. Yo, por ejemplo, tengo como una cajita, que es como mi caballito de batalla de los talleres, que era una cajita de té, que me encanta y que la tengo hace mucho, y lo que hice fue llenarla de unos papelitos que tienen preguntas, que son preguntas de Pablo Neruda. Voy a hacer este juego para que lo vean, que es... Hay muchos papelitos, en presencia los convidaba, acá voy a sacar yo. Hay un libro de Pablo Neruda que se llama El libro de las preguntas, y que se publicó luego de que él murió, y que a mí me encanta, me parece como lo que más me gusta de él. Y cada verso es una pregunta. Esta, por ejemplo, dice, ¿conversa el humo con las nubes? Bueno, estas posibilidades de formatos diferentes, ¿no? Y también la idea de preguntarnos para hacer poesía. Y después también esto que les decía, vuelvo ahora a presentar otros libros, que tiene que ver con libros que quizás no fueron, o poemas que no fueron escritos principalmente para chicos, pero que pueden ser dados a leer a chicos sin problemas. Y ahí aparece otra editorial re importante en los últimos tiempos acá en Argentina, que es Mágicas Naranjas, que es de Lanús, el proyecto. ¿Sí? A ver, ese es el logo. Y que empezaron haciendo esta colección, que es la original de ellos. No me acuerdo cómo se llama la colección, pero tienen como dos. Esta primera son libros hechos de un solo poema, de autores conocidos de Argentina y ilustrados para ser leídos como para chicos o para todos. Y luego tienen otra colección más que sí ya son como libros de varios poemas que originalmente salieron en la editorial de ellos. Este que yo tengo es un libro de Irene Grus, ¿sí? Que es una poeta argentina, y es un solo poema que se llama Música amable al fin. Y también está ilustrado por Cecilia Afonso Esteves, que es la misma ilustradora de este que les había mostrado hoy. Bueno, les muestro este libro poema. Dice, porque las hojas de ese arbolito brillan todavía. Imagino allá lejos
El bosque encantado de verano. Hasta apuraría la noche. A que el bicherío inunde todo de música amable al fin. Canto que se ríe de lo grave del mar, allá, a pocos pasos. Como el pobre se ríe. Como las chicharras y los sapos se ríen del mar, allá, lejos. Cuando es verano todavía. Y ahí termina, ¿no? Y después está el poema entero, que es así de chiquito, pero que se había vuelto, ¿no? Todo un libro, un verso por hoja. Lo leo de vuelta y pensemos que acá aparece algo que dijeron muchos de ustedes, que es la musicalidad, ¿no? O la música del lenguaje, o las palabras con música. Música amable al fin, se llama, ¿no? El poema. Y eso está también dicho en un verso, ¿no? Porque las hojas de ese arbolito brillan todavía. Imagino allá lejos el bosque encantado de verano. Hasta apuraría la noche, que el bicherío inunde todo de música amable al fin. Tanto que se ríe de lo grave del mar, allá a pocos pasos, como el pobre se ríe, como las chicharras y los sapos se ríen del mar, allá, lejos, cuando es verano todavía. Si yo tuviera no sé, decir cuál es la parte del poema que más me conmueve, podría decir ahora, o que más me llama la atención, o diría, ahí es donde más poesía concentrada hay, creo que es hasta apuraría la noche, a que el bicherío inunde todo de música amable al fin. La idea de apurar la noche, ¿no? Como de que venga más rápido, pero dicho así, ¿no? Hasta apuraría la noche. Y el bicherío, ¿no? Que es algo que es recontra cotidiano, ¿no? Vieron que hoy hablábamos de mirar lo cotidiano de otra manera, pero a veces sin dejar de usar esa palabra cotidiana que también está llena de poesía, ¿no? Bicherío. Es una sola palabra que dice un montón de cosas, está lleno de bichos, son todos distintos, son diversos, y que el bicherío inunde, además, ¿no? No que el bicherío llene o haga música, ¿no? Que el bicherío inunde todo de música amable al fin, ¿no? Una música amable, al fin porque al parecer los ruidos eran otros, ¿no? No muy amables hasta ese momento. Y a la vez es el ruido del verano, ¿no? Porque el último verso dice cuando es verano todavía. Y para mí esto es como me suena más de los lugares de más calor, más del litoral, y vieron que el mar parece que está ahí, pero está lejos de ese ruido, ¿no? El mar parece hablar grave, dice, ¿no? Leo otra vez. Hasta apuraría la noche a que el bicherío inunde todo de música amable al fin, canto que se ríe de lo grave del mar, allá a pocos pasos, ¿no? Como que si el mar sonara de una manera que parece grave, que puede ser grave en el sonido, en lo musical, o puede ser grave porque es muy serio, ¿no? Y el bicherío parece ser como una fiesta, ¿no? Estoy pensando, ¿no? La chicharra, los sapos, que es lo que nombra, ¿no? Y ese ruido de la tardecita, como esa música que viene ahí. Y ahí aparece algo que es la poesía, ¿no? Que es un montón de sonido que no podemos interpretar qué dice, quizás, no a simple vista, pero que al parecer lo que dice es que se están riendo, ¿no? Que están festejando y que todavía es verano, ¿no? Pensaba en eso, en cómo este poema parece hablar de la poesía, pero para eso habla de los bichos del mar, de los bichos y del mar, ¿no? De esa como contestación distinta. Y donde lo grave del mar puede ser, ¿no? Esto que veníamos diciendo, que es alguien dijo hoy que la poesía era como un oasis en el desierto del lenguaje, ¿no?
Y no creo que esté criticando el sonido del mar, pero sí quizás es un sonido más monótono, más de tormenta, ¿no? Y lo otro le recuerda al verano, ¿no? Entonces, bueno, la poesía como los bichos, o la poesía como el verano, o la poesía es como el oasis, todo esto que aparecía hoy. Y las ilustraciones acá que son como re chiquititas y minimalistas, ¿no? Con estos como circulitos y todo lo que un circulito puede ser, ¿no? Que acá aparece una guirnalda. O cuando dice los sapos, es esta la imagen, ¿no? Los sapos y las chicharras, esos parecen como los bichitos, o un sapo mirando el agua, ¿no? Los ojitos asomando, pero con lo poco que estos dibujos dicen también, ¿no? Bueno, si alguien quiere decir algo, preguntar algo, por favor intervenga sin problema. Pensaba también como otro proyecto y una poeta que para mí es re importante en la poesía argentina y en la poesía para infancias, sobre todo, que es Roberta Iannamico, que justamente, ¿no? Quería empezar por lo primero que publicó, que no eran libros para chicos, pero donde aparece una poesía que está muy ligada a la infancia, ¿no? Quizás porque toma el lenguaje de la infancia. Este libro es El collar de fideos, que salió en Vox, una editorial de Bahía Blanca, que ahora se llama Vox Lux. Y que tiene un poema que se llama igual, que dice así. Este viene intervenido. Me hago un collar de fideos, un collar largo, que haga ruido. Bajan los fideos como gotas por la lana, manguitos de fraile. También me hago una pulsera con los fideos y todos se enteran cuando muevo las manos. Si tuviera las uñas largas me las pintaría de rojo y golpearía las mesas, las tazas, las cosas de vidrio como una lluvia suave. Un pétalo de malbón sobre cada uña y uno de margarita. Pegado con saliva en la mejilla es una lágrima blanca, una tristeza de amor. A ver si se queda. Bueno, se despegó, pero me había preparado unos petalitos. Ese poema, que es El collar de fideos, a mí me parece, bueno, no sé, como muy precioso, pero fíjense que toma esta idea del collar de fideos, que es algo como re común, una manualidad muy, que quizás todos hicimos en la escuela, ¿no? O en la casa cuando nos aburríamos. No sé, cómo dice como un montón de cosas. Este libro es del 2000 y pico, tipo 2001 por ahí, 2002, no estoy encontrando el dato. Y después, 2001, sí, muchos libros de ella o muchos de estos poemas, ¿no? Y libros nuevos se publicaron para infancias, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama, este es más nuevo, Saltar la soga en la noche, que es este, también de Roberto Iannamico, que a mí me parece como una voz re particular, ¿no? A ver, busco uno. El tesoro, lo leo al azar, ¿eh? Haciendo cuevas en la duna, Donald Sunal descubrió un tesoro diminuto. Era el reino de las hormigas que tenía allí, sus galerías, una amiguita de luz que Donald Sunland sostuvo en su dedo hasta que levantó vuelo. Este libro tiene como personajes, ¿no? Y ahí aparece como otro juego de la poesía, ¿no? Distintos nombres de chicos que hacen cosas, ¿no? La idea de que también en la poesía puede haber personajes. Hoy alguien decía que eran como historias, ¿no? Bueno, les recomiendo a Roberta Iannamico, y para ir cerrando, les cuento de un proyecto que tiene ella junto con otra, una librera, se llama Celeste, creo que también es escritora. Tienen una editorial que se llama Editorial Maravilla, en Sierra de la Ventana. Había alguien de Sierra de la Ventana y saludó por acá. Y bueno, y seleccioné 2 libros de esta editorial. Tienen como todo un catálogo de poesía y una colección que se llama Los libros del lagarto obrero,
en vez del lagarto overo, el lagarto obrero, y ahí también en ese nombre aparece la poesía y el juego, ¿no? Y bueno, quería leerles dos que a mí me hacen pensar en la infancia, para volver a esta pregunta de qué es la infancia, o qué es la poesía, o qué nos puede decir la poesía de la infancia. Así que voy a empezar con un libro que se llama El aburrimiento, y que me parece increíble, porque hace poemas sobre el aburrimiento, o con el aburrimiento, ¿no? Es de Mariana Robles. Y hay uno que a mí me lleva a mi infancia, y se los voy a leer, esto es re egoísta la decisión. Les voy a leer dos. El primero dice así, esta es la ilustración. Alrededor todo se apagaba. Clamorosas voces de eléctricas, pantallas cesaban. Aburrida descubrí el letargo de la siesta, el extravagante zumbido de pequeñas cosas, el perfume de sorprendentes revelaciones. Como estaba muy aburrida, me paralicé en las abismales geografías de la calma. Desde allí observé el marrón opaco del piso que flotaba entre mis pies y el aire. La distancia entre ellos y lo que abajo había era gigante, y si me paraba, yo volaba. Esta idea del aburrimiento, ¿no? O ese silencio de la siesta, ¿no? El extravagante zumbido de pequeñas cosas, ¿no? Donde parece no haber nada o todo parece detenerse. Para mí la siesta cuando yo era chica era como el momento más envolante, y a la vez era el momento donde aparecía, ¿no? La imaginación o la manera de llenar ese aburrimiento de cosas, ¿no? Y me parece que este poema habla de eso, ¿no? Esta cosa del piso flotaba entre mis pies y el aire, la distancia entre ellos y lo que abajo había era gigante, y si me paraba, yo volaba, ¿no? Esta idea de la posibilidad, y pienso como la poesía, ¿no? Ahí en relación a la imaginación. Y hay otro que continúa ese poema, es el tercero, que dice así. Esta es la ilustración. Horas, minutos, segundos en que el tiempo del aburrimiento terminó con el tiempo. Nuevas formas amorfas y vegetales, ocultas y reales, la magia del vacío o la presencia de la gran reina invisible. En la siesta, cuando las cosas arden, párpados alados y pupilas livianas, divisé buidiza a mi madre ingresar en el baño. Mis reflejos pestañearon a través de las macizas paredes, y la descubrí intercambiando su disfraz humano por uno mágico. Cuando en el espejo se miró, en vez de su rostro, aparecí yo y le dije: «Oh, madre, qué aburrida estoy». En la siesta, cuando las cosas arden, que me parece increíble esa manera de decir la siesta, ¿no? Vieron que hoy empezamos con las definiciones sobre poesía, ¿no? Bueno, la poesía también puede redefinir esos significados que tenemos como, esto tal cosa, esto tal otra, esto tal, ¿no? En la siesta, cuando las cosas arden, es otra manera de decir la siesta. Y esta idea de pestañear a través de las macizas paredes, ¿no? Y descubrir a la madre, ¿no? Intercambiando su disfraz humano por uno mágico, ¿no? Y ahí me parece que hay como un cruce, ¿no? La posibilidad de imaginar la infancia como ese lugar donde el mundo es muy imaginable, ¿no? Donde las verdades están como más sueltas, menos plantadas, donde no está la explicación ya dada de todo, sino que está todo medio por descubrir. Y esa relación con la poesía de que nos vuelve como a mostrar o a redescubrir lo que pensábamos que era de una manera, ¿no? Esta idea de la lluvia mira, ¿no? La lluvia precipitando su mirada sobre la tierra que decíamos hoy, ¿no? O la siesta cuando las cosas arden, esa otra manera de decir las cosas. Y bueno, quería cerrar con esto, pero después de que cierro esto que estoy diciendo y hablando y leyendo, me gustaría escucharlos o leerles, que es con un poema de acá, de Conversaciones con el pez, de Juan Carlos Moisés. Y quiero invitarles a que cierren los ojos y escuchen, y que mientras cierran los ojos traten de pensar en alguna imagen de la infancia de ustedes.
¿Lo buscaron? ¿Lo encontraron? Les voy a hacer musiquita mientras. Traten como de congelar esa imagen, ese momento, cómo se sentían y cómo veían, pensaban y percibían el mundo en ese momento. Y les leo este poema que dice así: ahora cierro los ojos y pienso en mi infancia, en una pelota de goma que pateaba, feliz con todas mis ganas, contra una pared llena de sol. Hasta que la pelota sigue rebotando, sola, interminable, aunque deje de hacer el esfuerzo por recordar. La invitación es que abran los ojos y que traten, ¿no?, de que esa pelota o esa imagen que pensaron, que guardaron, que sintieron ahí, siga, ¿no?, rebotando como esta pelota en el poema de Moisés. Bueno, si quieren, y si se animan, pueden como escribir y compartir algunas de esas imágenes que trajeron. Mientras van escribiendo, quería invitarles a que pasen por dos lugares, dos sitios. Uno es Poeplas, se los escribo acá. Poeplas tiene un Facebook, una página de Instagram y también una página de YouTube. Empezó siendo un grupo de poetas que nos juntamos para compartir poesía para infancias. Antes de la pandemia hacíamos como un ciclo de lectura en Buenos Aires, de lectura para infancias, de lectura de poesía destinada a chicos y chicas, que veíamos que, bueno, hay muchos ciclos de lectura, pero no suelen estar destinados, ¿no?, a los más chicos. Y durante la pandemia hicimos como un ciclo que se llamó Minutos Poeplas y hay un montón de gente leyendo poemas para infancias, así que pueden pasar y mirar por ahí. Y además, antes de que se arme el grupo, Valeria Cervero, que es una de las integrantes, armó dos antologías que se llaman Poeplas Poesías, ¿no?, de poesía argentina destinada también a niñas y a niños. Que las pueden descargar gratis de internet. Así que si googlean Poeplas, antologías y demás, van a aparecer. Y después la otra invitación es a que pasen por Larisa Teje Cuentos, que es un canal de YouTube y también una página de Instagram donde yo comparto algunas cosas. El último tiempo estoy un poco más quedada, pero bueno, el año pasado hubo como más proliferación de producción virtual. Y bueno, hago videos leyendo, por ahí leo con mi bebé, con Fermín, recomiendo libros, etcétera. Así que bueno, les invito a que pasen por ahí. Poeplas es uno y el otro es Larisa Teje Cuentos todos juntos. A ver, ya empezaron a escribir algunas cosas. Mari dice que se emocionó, dice: me vi con mi hermano Gonzalo jugando en el comedor de casa, frazada mediante, olor de cigarrillo, mate y mamá. Bueno, wow, ya ahí la frazada en el comedor es una manera de desacomodar y hacer algo poético y de abrir otro mundo. Y bueno, gracias por los olores, ¿no? Cigarrillo, mate y mamá, me encantó. Ayelén se vio jugando con su hermano en la cochera. María del Carmen dice: vi risas, muchas risas, ¿no? Bueno, vieron que ella parecía como la risa del bicherío, ¿no? Esta idea de lo que nos podemos reír, ¿no? También, el poema como algo que habilita. Gracias a ustedes por compartir, por estar ahí. ¿Los chicos de la escuela siguen o no? No sé si están, no veo. Si andan por ahí, a ver qué recuerdos hay. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Si quieren, les vuelvo como mientras van escribiendo o lo que sea, recuerdo como las editoriales, porque las fui mencionando. Está Editorial Maravilla, que es la última que mencioné, que es la de Sierra de la Ventana. Después les hablé de Libros Silvestres, que eran estos.
que son de Rosario, y que tienen muchos libros de pop-up, que son re lindos. Mágicas Naranjas, de Lanús, ¿sí? Que sobre todo rescatan como poemas de autores argentinos. Después les nombré Pequeño Editor, que tienen como libros para bebés, que tienen también en esa edición. Portaculturas de Córdoba, que tienen como unos libritos muy bellos, muchos también son de poesía. ¿Qué más les mencioné? Calibroscopio, que son estos. Y, les mostré, Saltar la Sábana Noche, que es de Ralenti, que también es una editorial de Buenos Aires que tiene poesía. Y bueno, y les hablé de distintos autores, que si cualquier cosa después me preguntan. Yo, Sí. más que una pregunta, lo que quería ver es si vos compartís una inquietud que yo tengo. Uh-huh. Yo también soy profesora de lengua y literatura, doy clases en un instituto de formación docente y trabajo poesía porque a mí particularmente me gusta mucho el género. Pero yo veo que en un momento en que la poesía se trabaja tanto con niños y que se estimula tanto la imaginación y la creatividad a través de la poesía en los adultos no prende. A los poetas les cuesta mucho publicar y son mucho menos seguidos que los narradores. Los narradores inmediatamente tienen mucho éxito y progresan como escritores, y a los poetas les cuesta mucho más. No sé si vos tenés la misma inquietud, si observás lo mismo, cuál es tu opinión al respecto. ¿Por qué los adultos se han alejado de la poesía? Creo que es como una pregunta con un montón de matices y un montón Sí, de sí, cosas sí, para porque pensar. es una inquietud fuerte. Yo creo que, en principio, pensando por qué se han alejado, bueno, ahí está, ¿no? Esto cuando decimos, pero la poesía está desde siempre, ¿no? Como a todos nos han cantado al menos una canción, y si no fue en nuestra casa, fue en el jardín, ¿no? Creo que a veces hay como resistencias, ¿no? O cierta idea, no sé si es un lugar de la escuela o cuál, ¿no? No se trata de echarle la culpa a alguien, pero creo que a veces sucede esto de mucha gente que pasó por la experiencia de trabajar con poesía cuando era alumno y que lo que le hacían era identificar, por ejemplo, ¿no? La metáfora, la rima, y donde de repente se vuelve como tipo un trabajo sí, de identificación, de disección del poema, en vez de, bueno, un poder disfrutar, ¿no? Fíjense que hoy cuando les pregunté qué es la poesía, todos en realidad, y por algo se sumaron a este taller, tenían otra idea, ¿no? No decían metáfora, esto, nadie dijo las figuras retóricas, que también está bueno conocer, ¿no? Pero que lo lindo es poder leer, disfrutarlo, saborear eso, pensar en los poemas. Después, con respecto como a la edición de poesía para adultos y los narradores, y bueno, toda esa lucha ahí, es cierto que las tiradas de poesías son más pequeñas, ¿no? Generalmente se imprimen menos libros de poesía que de narrativa. Sí creo que hay como mucha poesía circulando en editoriales independientes y que hay un montón y que la poesía en Argentina a partir como de los 90, 2000, como que hubo como una ola de poetas muy grande y que sigue, y que ahora hay como una poesía en Instagram que tiene muchos seguidores y veo que hay mucha gente leyendo poesía, ¿no? Pero sí es cierto que se vende menos, ¿no? Eso está ahí. No sé, quizás tenga que ver con necesidad de promoción de la poesía, y también hay que pensar, bueno, cómo habrán sido la poesía en la infancia, ¿no? De la gente que ahora es adulta, ¿no? ¿Qué pasará con estos niños que ya reciben tanta poesía, tanto libro, álbum, y hay como más materiales dando vuelta ahora? ¿Qué pasará con ellos cuando crezcan, ¿no? ¿Cómo se comunicarán con eso? Se me ocurren como esas cosas, no sé si pienso como en algo más, y sí creo que a veces es indagar, que no siempre llegamos, qué sé yo, esta cosa de la circulación de la poesía siempre es como más alternativa y como que meterse más en ese mundo, ¿no? Y que incluso gente que está muy en contacto de repente descubre un poeta que hace un montón que está, pero que nadie lo conocía porque quizás era de, no sé, un pueblo del interior, ¿no? La circulación es distinta. Eso sí es cierto. Yo veo, por ejemplo, que los docentes de preescolar
trabajan continuamente con la poesía, con la canción, con la música, pero después los chicos llegan a la escuela primaria y ya pierden ese contacto cotidiano con la poesía. Y en el secundario prácticamente no se trabaja poesía y como que los profesores a veces hasta le tienen miedo a la poesía, como que la van Sí, sí. dejando de lado. No sé si Bueno, vos has observado lo mismo. sí, sí, pero eso también tiene que ver con los programas curriculares, me parece, ¿no? De los profesorados, ¿no? Esta cosa de la poesía se va dejando de lado porque la va dejando de lado el profesor de, no sé, didáctica de la lengua en un magisterio o en letras, va quedando tipo poesía como más ahí, y de repente es como, ay, ¿qué hago con esto, no? Y es cierto, esa resistencia y ese miedo al poema, que me parece que es lo que hay que romper y que, bueno, es muy complejo. Eh, Sobre todo porque son prejuicios, ¿no? Y romper los prejuicios es como lo más costoso. Pero creo que lo que se debe hacer, o lo que se puede hacer, es que quienes puedan, quienes les guste, vayan rompiendo como esas grietas, instalando la poesía, mostrando otras cosas, no sé, cuesta igual, sí, es cierto. Eh, y llevarla a otros lugares. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez una experiencia dando clases en secundario fue como, era una escalera en la escuela y de repente le pegamos como en la parte así de los escalones versos de una de las alumnas que escribía poesía y a mucha gente le pareció rarísimo, pero bueno, es una manera de visibilizar, wow, acá hay una chica que escribe, ¿no? O empezar a colgar cosas, empezar a mostrarla. Me parece que tiene que ver con eso desde los pequeños lugares que cada uno transita. Y bueno, se verá, no sé. Y también tendrá que ver con políticas públicas que son como, bueno, trabajos más grandes. Ahí hay como otra gente que escribió, bueno, hay gente que se despide, que se tiene que ir, pero quería leer que Roberta dijo que pensó en las Navidades con los hermanos, jugando en el patio de la casa de la tía, ¿no? Bueno, mucho juego apareció en esa infancia, quizás también tenga que ver con eso. Y alguien dijo esto, yo creo que porque son muy adultos, perdieron o no se animan a jugar, cantar y liberarse. Bueno, fíjense que cuando vamos a la infancia enseguida aparece el juego, ¿no? Un lugar que no tiene que ver con la seguridad, sino con la imaginación, y quizás la poesía nos lleva a ese lugar que puede resultar incómodo para algunas posiciones de adultos, ¿no? Quizás esa puede ser una respuesta, quizás haya otras. Robert, ¿el libro azul es este, el que me preguntabas? Se llama Bajo una nube azul y es de libros silvestres. Este libro es nuevo, es de este año. ¿Qué más? Yo escribo teatro infantil, dice Carlos, que es otra forma de hacer poesía. Bueno, el teatro también hay mucha resistencia, ¿no? O mucho desconocimiento sobre el teatro, sobre todo con las escrituras de teatro, con la dramaturgia, que por ahí circula menos. Y también hay muchos proyectos nuevos que están publicando teatro. Otra cosa que se me ocurre, Cristina, es esto, que a veces no solo hay docentes que no se animan o le tienen miedo a la poesía, sino que también hay como mucho desconocimiento sobre lo nuevo o lo que se está escribiendo ahora, ¿no? Que se trabaja con poesía siempre más vieja, ¿no? Los libros por ahí más, los de lectura, tienen como poemas más clásicos y no llegamos a trabajar con lo más actual, que también es una manera de acercar. No digo solo leer poesía actual, pero por ahí los chicos se sienten más cerca, ¿no? De un lenguaje de un autor que de ahora, ¿no? Que de uno más viejo, al que después pueden llegar, pero como que empezamos al revés, ¿no? Entonces esta idea, ¿no? No sé si recuerdan, y con esto cierro, la definición de poesía que les había leído de los chicos, que decía, el de 12 decía que lo que se usaba antes para enamorar a una chica, ¿no? Y la nena de 4 decía un ritmo para cantar. No, bueno, ¿cuánto cambió ahí entre los 4 y los 12 años de la forma de acercar poesía? Pienso en eso. Sí, generalmente los chicos se sorprenden cuando uno les da un poema de Arturo Carreras, cómo él ha roto el esquema de lo que es la poesía tradicional, y sin embargo esa aparente narración es poesía, pero falta un trabajo muy importante nuestro ahí, que no es tan difícil de hacer, para mostrar que sigue habiendo poetas, pero no se hace. Es preocupante porque no se hace. Bueno, habrá que empezar a hacerlo y a impulsar a que se siga haciendo. Pero bueno, por lo menos hay gente que lo hace. Vos lo hacés, le das carrera. Sí, Soledad.
Pienso que quizás la sacralizamos mucho la poesía. Subí un poquito el micrófono porque no se te oye bien. Creo que es un problema de mi computadora. ¿Ahí me escuchan? Sí. Creo que para mí la sacralizamos mucho a la poesía, la ubicamos a los poetas como muy ermitaños, escribiendo adentro de sus habitaciones. Y quizás hoy en día la poesía está en una conversación de un WhatsApp, está en la calle, quizás tenemos que empezar a buscarla por allí también. Empezar a pensar que la poesía está eso por todos lados, no solamente ahí en los libros. Está también allí, obvio, pero está también en la calle. Sobre todo para mí está en la calle. Claro, pero eso es, por ejemplo, lo que hace Arturo Carreras. Como él, cuando recorre el barrio y va recorriendo dónde estaba la zapatería, dónde estaba el almacén, y lo va haciendo de una manera que parece una narración, y justamente el desafío está en descubrir que eso es poesía. Es un trabajo muy interesante y sin embargo los chicos lo descubren si uno se los muestra, pero nadie ha hecho el esfuerzo de mostrarlo. Bueno, pero ahí se está plantando una semilla, ¿no? Digo, quien descubrió eso puede hacer lo mismo. Sí, yo por ejemplo Sí. lo acabo de googlear porque no lo conocía y soy profesora de letras. Pienso también que por ahí hay que buscar, esto lo escuchaba también en una conferencia de Yolanda Reyes, que vos la nombrabas hoy, de que por ahí hay que buscar fuera de los planes de lecturas que se impulsan con el gobierno nacional, porque bueno, por algo hay que buscar por otros caminos, no solamente por ahí, ¿no? Eso también pienso. A eso sumo una cosa más que tiene que ver con, bueno, la búsqueda de la poesía, ¿no? O dónde está, o qué otra cosa trabajar, además de lo que nos dieron en los programas pensados. Yo creo que la poesía muchas veces es dejada en un lugar marginal, ¿no? En ciertas currículas, y a la vez tiene otros lugares de circulación, ¿no? De repente hay festivales de poesía que se llenan de gente, hay lecturas de poesía en bares que se llenan, ferias de editorial independiente que también, ¿no? Entonces, o estas editoriales que les mostré donde de repente publicamos poesía, mucha, ¿no? Para chicos, porque no siempre sucede, ¿no? La mayoría de las editoriales, las grandes, no publican mucha poesía, sobre todo publican muchos narradores, ¿no? Replican el problema que decía Cristina hace un rato. Entonces creo que también se trata de meterse en esos otros lugares, ¿no? Como decir, bueno, hay una lectura, voy a ver qué me gusta, si me gusta o no, si encuentro acá en esta feria un librito que esté bueno y me lo llevo, ¿no? O entro a tal página de Instagram a ver y voy saltando acá, o me escucho tal podcast de poesía. Digo, hay como otros lugares de circulación y de formación de la poesía que también está bueno como indagar, buscar, nada, ir formando ahí esto que dice el camino lector, ¿no? Si no está tan fuerte el camino lector de la poesía, bueno, tratar de hacerse cargo y buscar y divertirse en esa indagación, me parece que también es un poquito eso. Sí, yo creo que, no quiero con esto tirarles una mochila, pero yo creo que los escritores de poesía para chicos que están haciendo tanto y tan bueno y tan lindo, serían los que tendrían que ver cómo dejan ese camino abierto para que se siga. Porque hasta ahí yo diría que hasta los chicos de hasta 5 o 6 años tienen un contacto con la poesía espectacular. Pero ese camino se va cortando, ese contacto se va cortando, los autores nuevos son cada vez menos, y para adultos es muy poquito lo que hay. Entonces es como que ahí, si están haciendo esa siembra tan fuerte y tan interesante, eso tendría que ver cómo se va haciendo crecer, para que la poesía crezca, porque si no queda ahí en la primera infancia. Sí, bueno, respecto a los autores, yo creo que hay muchos autores contemporáneos escribiendo para adultos y que muchos también escriben para infancia, ¿no? Bueno, Roberta Yanamico es ¿no? Una autora que le invito a leer como sin fronteras etarias. Laura Whitner, que no leí ningún libro de ella, pero también, ¿no? Y hay otras editoriales, menciono algunas, ¿no? Vox, que es una que mencioné hoy, Gog y Magog, Caleta Olivia, bueno, editoriales que publican autores contemporáneos de poesía, que están buenísimos, y bueno, y hay muchas más, pero bueno, por mencionar algunas para que vayan indagando ahí, Club Gem, bueno,
podría mencionar un montón más, pero no tengo ahora como una lista. Pero también indagar desde ese lugar, ¿no? De los catálogos, ir viendo ahí qué sucede. Bueno. Bueno, Larisa, muchísimas gracias por haber llenado de sonidos y de color esta mañana tormentosa. Te agradecemos y agradezco también muchísimo a las personas que nos acompañaron. Vamos a seguir en contacto porque realmente tu aporte fue interesantísimo. Esa es la función de la feria, recoger todas estas semillas y juntarlas, plantarlas y que den sus frutos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por estar.